Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Cuando usted esté viendo este programa, muy probablemente ya tengamos los resultados de qué ocurrió en el estado de Iowa en las elecciones primarias. Hay que aclarar de entrada que el sistema norteamericano tiene, como el nuestro, muchas peculiaridades, porque nosotros tenemos pre-campañas, campañas. Bueno, ellos tienen dos sistemas de consulta. Uno de ellos son las primarias y otros son los famosos caucus. En las primarias se vota. Hoy la gente fue a votar, a poner un voto en una urna, y esos votos se cuentan. Y en los caucus es distinto, porque allí son como asambleas de barrio, en donde la gente participa y expone por qué tal candidato o precandidato le parece mejor que otro. Hoy fueron primarias, y para hablar de ello es que hemos invitado al embajador, quien ya nos ha acompañado por fortuna, Julián Ventura, que tiene una larguísima experiencia en estos temas. Julián, qué gusto verte por acá. Buenas noches, Federico. Un gusto estar con ustedes. Feliz año. No nos vamos a aburrir. No nos vamos a aburrir de nada, pero ciertamente no en la elección de Estados Unidos. A ver, ¿por qué no arrancamos con esto que decía Federico? Porque luego nos cuesta hacer un sistema muy distinto al nuestro. Ahorita lo que estamos viendo es exclusivamente la selección de candidato presidencial para los republicanos. Y todo parece indicar que Trump trae una ventaja tan grande que es difícil que sea descarrilado, pero las elecciones son por naturaleza inciertas. ¿Tú cómo ves esa parte? Es efectivamente un sistema singular. Hoy en Iowa arranca formalmente el proceso de nominación de quienes serán los candidatos de republicanos y demócratas. Los demócratas arrancan hacia el 3 de febrero, un poco más tarde. Iowa es el banderazo de salida, un estado importante en ese sentido, por eso programan su asamblea al arrancar el año para tener un mayor peso una mayor atención mediática en ese proceso. Mira, yo creo que esto es muy importante, lo que estás diciendo, explicarlo. No es un estado que demográficamente hablando sea definitivo o definitorio. No es ni muy grande, ni muy representativo. Nada, es el primer banderazo, como lo dijiste, y tiene una carga simbólica pues, muy importante, ¿no? Son 3 millones de habitantes, un estado de vocación rural con un componente manufacturero en sus ciudades. Solo tiene el 1%, manda 1% de los delegados a la convención republicana, 6, y tiene solo 6 lugares, 6 votos en el colegio electoral de Estados Unidos en el sistema de elección indirecta, es el 1%. Entonces no tiene un peso decisivo en la elección, pero puede marcar tendencias, destraba recursos y fondos para los candidatos también. Marca tendencia en el sentido de que de repente hasta ahora ha habido puras encuestas. Las encuestas pues, siempre tienen cierto margen de error, cuando se levantan, etc. Pero hoy vamos a ver cuánta gente fue a desafiar al frío, porque hay que decirlo, están pasando un frío temperaturas histórico. Récord. ¿Es Blue Monday? Sí, también. Es el día de la tristeza, el día de la mayor tristeza del año, según algunos. Eso antes de los resultados. Antes de los resultados. Y ahí donde se dan sorpresas. Obama, su gran sorpresa fue al arranque del proceso electoral, donde nadie lo traía en el radar y de repente, ¡pum! Surge en el escenario político. Sí, había estado, obviamente era senador federal. Pero eso, por ejemplo, va a ser muy útil ver en Iowa. La última encuesta que salió el domingo pasado, ayer, en Estados Unidos, le da una ventaja de 30 puntos a Trump sobre sus contrincantes, pero la novedad es que por primera vez Nikki Haley, la exgobernadora de Carolina del Sur, exrepresentante ante la ONU, rebasa al gobernador de Florida ligeramente, a Ron DeSantis, en un estado en el que ella, por su perfil más moderado, no tiene una gran ventaja. Sí. Entonces vamos a ver qué tan fuerte es en esa asamblea Nikki Haley y si eso le da un impulso para que el lunes de la semana próxima en la elección, en las asambleas de New Hampshire, donde tiene mayores posibilidades de quedar en un buen segundo lugar, pues le dé un impulso de aquí en adelante hasta ese proceso de asambleas y primarias que culmina hasta el 8 de junio próximo, pasando por el famoso supermartes a principios de marzo, donde varios estados tienen sus primarias y asambleas el mismo día. Y hay que decir algo, escuchaba yo a Andrés Oppenheimer hace rato, y decía Andrés algo que es interesante, dice, si Trump está por debajo del 50%,
puede ser una primer resbalón, digamos, en sus números, precisamente por Nikki Haley. Entonces yo creo que es interesante. Es bien interesante, ¿por qué? Porque hasta ahora Trump se ha visto favorecido por ser el más grandote y tener una oposición que dispersa el voto. Sí. Pero si se cierra en 2, que es la esperanza de Nikki Haley, y Trump queda por debajo del 50, en principio, pues podrías juntar a todos los otros y tú sacar la mayoría, que es a lo que todavía le están apostando una parte no trivial de los donantes republicanos, sí. Tener en quién concentrar su esfuerzo para frenar a Trump. Le da un empujón psicológico en el ánimo de los votantes, más allá de que Trump ha estado muy arriba en todas las encuestas. Hoy empieza formalmente el proceso y hoy es la primera vez que su apoyo y su respaldo se va a medir por votos específicos. Entonces, en ese sentido, es una medición de fuerzas ya sobre elementos más concretos, pues si bien solo saldrán a votar entre 150 y 170 mil votantes registrados republicanos, solo pueden votar los republicanos, se pueden registrar como republicanos el mismo día de hoy. Un demócrata, sí, incluso rebelde, sí, puede, para bajarle los números a Trump, irse a registrar, y en estas asambleas que tienen, presentarse en oficinas de correo, en gimnasios, en escuelas, en colegios, en iglesias, y votar por Nikki Haley o por Ron DeSantis, simplemente para bajarle un poquito los números. No es algo realmente significativo, pero ilustra esta flexibilidad en este sistema de asambleas. Y ya empezaron las sorpresas, ¿no? Porque no hablábamos más que de Trump y de DeSantis. Hace 3 semanas, un mes, Nikki Haley simplemente no parecía que fuera a tener el punch. Y hoy cambiaron las cifras con lo que estabas tú diciendo por lo menos ayer, ¿no? Un indicador de este surgimiento relativo de Haley es cómo Trump ha empezado a enfocar sus baterías sobre ella. La llama Nikki más impuestos, es el apodo que le puso ahora de cara a las asambleas, haciendo comentarios indirectos sobre su ascendencia india, porque ella es de ascendencia india, criticando que pues, es demasiado débil en los temas de seguridad fronteriza, por ejemplo, que ahorita también es otro tema que está muy por encima del horizonte de atención de los votantes. Ahora es una elección extraordinaria en muchos sentidos, porque el 6 de enero del 21, cuando el ataque contra el Congreso, muchos donantes habían dicho, con Trump nunca más. Trump parecía que estaba en la lona, que había rebasado como ciertos parámetros de lo que se espera de un político en los Estados Unidos. Luego viendo en el 21, en la elección intermedia, en el 22, perdón, no, el 22, un muy mal resultado en la elección intermedia. Y por eso DeSantis y otros pensaron que tenían un espacio para disputarle la candidatura. Y luego cuando vienen los muchos procesos penales en contra de Trump, 91 cargos. 91 cargos, parecía que esto lo iba a descarrilar. Y todo lo contrario. ¿No? Cada vez que sale una nueva acusación, que hay una intervención en alguno de los procesos de Trump o de sus abogados, parecía que alimenta el voto republicano. Había un artículo en el New York Times ayer donde estos republicanos con grado universitario que lo habían abandonado en la elección del 20 parece estar regresando. ¿Tú ves, Julián, algún escenario donde Trump no vaya a ser el candidato de los republicanos para contender probablemente contra Biden en la elección de noviembre? Yo creo que es prácticamente un hecho, pero puede haber imprevistos, cisnes negros. Y eso, a mi juicio, más tendrá que ver con algún caso particular de los cargos criminales que están en su contra, sobre todo el caso de Georgia, que ya tiene un calendario acelerado. Si alguno de esos casos se decide o se define antes de la convención republicana, puede tener un impacto en el desempeño electoral. Hubiera una decisión de declararlo culpable. Alguna decisión de... Hay procesos de apelación, en fin, el sistema jurídico tiene varios pasos, pero el hecho es de que es el candidato a vencer. Un reflejo tiene que ver con cómo su alcancía ha seguido creciendo, al igual que la de Haley, sobre la de DeSantis, cuando se le percibe como una alternativa. La alcancía es el dinero que tiene para el dinero que tiene. Que es un buen indicador, por cierto. Tan solo para esta asamblea de Iowa, el gasto en anuncios de radio y televisión supera los $120 millones. ¿Solo en esta? Solo hoy.
Entonces, para el día de hoy nada más. Así es. Eso les da una idea del no es barato nivel de sistema. recursos que tienes que tener para competir en una elección estadounidense. El dinero tiene mucho que ver porque te abre espacios mediáticos, te permite tener equipos de campaña en diferentes lados. Hay que movilizar a la gente. Ron DeSantis tiene a casi todo su equipo en este solo estado, mientras Haley y Trump ya tiene gente trabajando en New Hampshire, ya están enfocándose hacia las siguientes batallas en función del empujón que reciban en los resultados hoy. Ahora, ¿tú lo ves esto como lo planteó el The Economist la semana pasada y esta semana, ¿no? Que por cierto la portada es demoledora, no sé si vieron la portada de la semana pasada en donde viene un automóvil antiguo 1942 y la foto de Joe Biden junto. Biden ha dicho que él no se bajará si Trump es el candidato. Si Trump no fuera el candidato, ¿existe la posibilidad de que se baje y entonces que afloren nuevos nombres del lado demócrata? Porque ahí tampoco se ve claro. Yo lo veo muy poco probable. Efectivamente, el tema de la edad de Biden está pesando mucho consistentemente en las encuestas. Biden suele decir, pues aquí no es que están eligiendo al todopoderoso, sino a la mejor alternativa. Entonces, él está apostándole a que el análisis político, las encuestas, lo siguen ubicando, aunque sea marginalmente, como el mejor candidato demócrata para vencer a Biden. Para vencer a Trump. Sí. La ecuación cambia si el candidato republicano no es Trump, donde pues ahí le llevan una ligera ventaja tanto Haley como Ron DeSantis en las encuestas. Pero yo no creo que va a haber un cambio en la fórmula. Vamos a ver una Kamala Harris, la vicepresidenta, mucho más visible en dos de los temas que tienen mucha atracción en la elección, que tienen que ver con la defensa del derecho al aborto. Y está en medio arrancando una gira nacional donde ese va a ser el tema central de su tarea en la campaña. Y el otro tiene que ver con los derechos civiles para movilizar el voto afroamericano, que va a ser también decisivo, sobre todo en los 7 estados bisagra en los que se decide la elección. Es una elección nacional nominalmente, pero realmente se decide en 7 estados y dentro de esos 7 estados los votantes indecisos y un segmento de esos votantes indecisos importantes son los jóvenes, las mujeres y los afroamericanos. ¿Cuáles son esos 7 estados? Exactamente. Bueno, a ver, es Arizona, Pensilvania, Wisconsin, Georgia, Michigan, que por cierto tiene una población árabe americana importante que está siguiendo de cerca la posición de Estados Unidos en el conflicto en Gaza, Georgia, donde ha habido muchos esfuerzos por las autoridades locales republicanas de inhibir el voto, lo hacen tremendamente difícil salir a votar. Son 7 en total. Carolina del Norte también es otro de esos estados. Habría que explicar que las elecciones, yo he sido observador en Estados Unidos, que las elecciones, la legislación electoral es local y cambian las modalidades de voto, algo que para nosotros los mexicanos es verdaderamente, digamos, increíble, ¿no? Pero así es en los Estados Unidos y cuando dices que son estos estados los que definen, habría que explicar que sabemos de antemano que los otros se van a pintar de azul o se van a pintar de rojo, que ya sabemos ya que sabemos eso no cómo ya está cantado cómo van a caer las fichas en 43 de los 50 Pero tendremos estados. que regresar un momento más a ver que no está cantado porque está en juego el Congreso, digamos, las dos cámaras, y está en juego también en estos swing states, pues todo se puede acabar definiendo en el último minuto. Así es. Estamos en un momento más de regreso aquí en Primer Círculo. Estamos de regreso aquí en Primer Círculo, elecciones en Estados Unidos complicadas, pero lo más probable es que se vayan a disputar la presidencia Trump y Biden. Hoy las encuestas pues, no te dicen demasiado sobre ello, pero hay una probabilidad grande de que Trump pudiera ser el siguiente presidente de los Estados Unidos. Si les parece, podemos discutir, Federico, Julián, cuáles serían las implicaciones para México de un segundo triunfo de Trump, porque el de hace 8 años nos agarró desprevenidos
y nos costó mucho desde el punto de vista económico, hubo que replantear la relación comercial con los Estados Unidos. ¿Cómo te imaginas, Julián, en caso que ganara Trump la presidencia, la relación con México, la continuidad del TEMEC, el tema central que ya mencionaste electoralmente, que es la contención migratoria en la frontera? Son muchos temas. Mira, se ha hablado mucho de toda la serie de grandes elecciones que hay en este año alrededor del mundo, muchas muy importantes. Más de la mitad de la población global va a tener un proceso electoral este año. La más importante es Estados Unidos, una elección que tiene implicación global, pero yo te diría que México tiene 2 elecciones este año y las 2 son igualmente importantes e inciden también en la definición de políticas públicas, en el rumbo que va a seguir el país en su actividad económica, en la orientación política de algunas decisiones, porque impacta no solo a los mexicanos que están en Estados Unidos, sino a millones de personas acá que dependen de esa interdependencia y de esa relación. Mencionabas muy bien que cuando Trump amenazó a Canadá y a Estados Unidos con renegociar el TLC o denunciar el tratado, pues agarró a ambos países, los agarró desprevenidos. Entonces aquí yo diría que pues hay toda una serie de factores de riesgo. La relación comercial es una de ellas. Hay una propuesta del equipo de Trump sobre la imposición de un arancel global general de 10%. Yo todavía tengo mis dudas si no hay una posibilidad de que Norteamérica, al ser TEMEC, lo que Trump ve como uno de sus grandes logros en materia de internacional y en Estados Unidos, pues haya cierto blindaje. Pero no podemos confiarnos y precisamente es importante, y no solo los gobiernos, el gobierno federal, los gobiernos estatales, la sociedad civil, la ciudadanía, las organizaciones empresariales, empezar ya a prever escenarios sobre todas estas vertientes que pueden irse decantando en función del resultado electoral. Porque independientemente del triunfo de uno u otro, en el 2025 se tiene que rediscutir el TEMEC, porque a diferencia del Telecán que no vencía, tiene que ser prorrogado en el 26 tiene que ser prorrogado. Entonces ya de entrada va a haber una discusión en torno a la naturaleza de este tratado. Hay un proceso de revisión, efectivamente, que puede convertirse en un proceso de confrontación. Sí, el equipo de Trump, un equipo más agresivo, menos cosmopolita que el que tuvo en su primer paso por la presidencia, pues dice que no está funcionando como ellos querían y nos pone otra vez sobre la mesa. Hace un par de semanas, el líder de la principal cámara empresarial en Canadá le escribió en una carta pública al primer ministro canadiense diciendo que ya Canadá debería estar haciendo esfuerzos de cabildeo, de interacción con sus contrapartes en Estados Unidos, no prejuzgando el resultado electoral, pero ir previendo ciertas acciones. En la medida en que México pudiera hacer eso con Canadá, yo creo que sería muy positivo para reafirmar esta dimensión norteamericana que va a tener el impacto de la elección de Estados Unidos. Ahora, Julián, sobre nosotros. Hay temas que siempre llanamente rebasan a los dos gobiernos. Estoy pensando en el migratorio. Pues por más que ahorita se llegara a algún tipo de acuerdo y el gobierno mexicano decidiera invertir más dinero, que por cierto ha quitado dinero para Acomar y alguna serie de intenciones, pues el flujo migratorio de todas maneras va a seguir. O sea, lo que está ocurriendo en Haití, lo que está ocurriendo, pues no depende de la decisión de Washington, ¿no? Es un fenómeno de largo alcance, pero aquí también cuenta, a veces tendemos a menospreciar las formas y decir que el fondo es lo importante, pero realmente el cambio que ha habido en la administración Biden para por lo menos reintroducir un proceso de consultas, negociaciones, estuvo aquí el secretario de Estado de Estados Unidos, el secretario de Seguridad Interna, el 27 de diciembre, en plenas fiestas navideñas. A partir de esa reunión se destrabaron toda una serie de temas, se reabrió la frontera, se reabrieron los cruces fronterizos con Texas, se reanudaron vuelos de repatriación de nacionales venezolanos a Venezuela, y los flujos han estado disminuyendo. Pero ¿qué pasa? Sigue siendo un tema que tiene una atracción electoral importante. Hace unos días el gobernador de Texas, desde hace unos días el gobernador de Texas impide
que los agentes aduaneros y migratorios fronterizos lleguen a sus puestos de trabajo en Eagle Pass. No pudieron salvar a 3 mexicanos, incluyendo 2 menores que se ahogaron en el río Bravo. Va a meter una demanda judicial el gobierno de Biden. Entonces, yo creo que una eventual administración Trump, donde el enfoque podría ser más unilateral, más confrontacional, pues sí afectaría mucho cómo se procesa, cómo se digieren esos flujos que no se van a ir y que tienen un perfil global. Incluso cómo México debería de estarnos enfrentando, en el siguiente sentido. Cuando hablo, antes iba en poder, noviembre, octubre del 18, ¿se acuerdan que dijo que México iba a ser un país de tránsito? Que íbamos a dejar por razones humanitarias que cualquiera pasara por México, y le tomaron la palabra. Y empezó un flujo de migrantes muy, muy fuerte que llevó pues, a esta amenaza de Trump: o haces algo o te impongo un cierre de fronteras, un arancel alto, etcétera. Y el gobierno observador estrenó la Guardia Nacional para contener esos flujos. Sí. Es decir, el gobierno mexicano tiene una llave que puede, no es perfecta, no es a prueba de agua, pero puede cerrar un poco más o abrir un poco más. Yo creo que esa es la disyuntiva que va a tener la futura presidente México, porque como decías tú, y no la acabaste quizá de concluir, esas 2 elecciones importantes para México son la de México y la de Estados Unidos. Y cómo se dé este resultado, pues vamos a tener que replantear esta interacción, en cualquier caso, con el conflicto migratorio. ¿Con qué formas? ¿Quién sabe? Incluso antes de la elección, porque el gobierno mexicano va a tener que ir calibrando con cuidado y con mesura cómo se desarrolla, al desarrollarse el tema migratorio en la campaña electoral. Hizo una declaración incendiaria Trump en el sentido de que los migrantes indocumentados están envenenando la sangre de la patria. Las encuestas que salieron ayer arrojan que el 80% de los votantes republicanos coinciden con su declaración y que el 47%, una cantidad que no debemos despreciar, de todos los votantes coinciden con él. Entonces la migración va a estar ahí y va a ser un tema recurrente en las convenciones de este verano. Cuando se realicen las convenciones en el verano en Estados Unidos, ya va a haber una presidenta electa en México y va a haber muchas declaraciones sobre lo que está pasando o no en la frontera. Ya lo estamos viendo como ejemplo concreto, que el Congreso está paralizado, la asistencia a Ucrania, que es muy importante en esta coyuntura global, porque no se ha llegado a un acuerdo sobre qué acciones y medidas fronterizas va a haber para satisfacer a los republicanos, sobre todo en la Cámara de Representantes. Es muy volátil y por eso esta importancia de que pues, la sociedad mexicana en su conjunto pues sí ponga la mira en lo que está pasando ahí. Nos centramos a veces por razones naturales y obvias, porque son elecciones internacionales, en procesos electorales en Sudamérica, por ejemplo. Si vemos solo Iowa, hay aproximadamente 150,000 mexicanos que viven ahí. Somos el segundo socio comercial de ese estado, y tan solo con los 7 estados bisagra, que no son nuestros principales socios comerciales en Estados Unidos, nuestro comercio, y por comercio quiero decir traducido en empleos mexicanos, es 4 veces mayor que el comercio total con Argentina, Chile, Perú, Colombia y Brasil. Entonces, la escala es muy importante. Un dato contundente y nos permite hilarlo con la oportunidad histórica que tiene el país, que es el famoso nearshoring. Es decir, cuando hablamos de fenómenos estructurales, la migración es uno, que es por lo tanto muy difícil de encauzar, pero el otro es este desacoplamiento entre el comercio entre China y Estados Unidos, esta decisión estratégica que arranca con Trump, hay que recordarlo, de buscar una cierta protección comercial frente a China, el impulso de lo que consideran ciertas industrias estratégicas. Y lo que puede obrar a nuestro favor, como lo sugerías tú, es que en si ganara Trump o incluso con Biden, hay muchas presiones en ese sentido. Esta nueva relación de Estados Unidos con el mundo nos deje adentro de América del Norte. Biden, por ejemplo, en una de sus medidas más importantes para promover la transición energética y el uso de vehículos eléctricos, permite cobrar el subsidio a quienes compren uno, habiendo sido el auto hecho en Norteamérica, no en Estados Unidos, en Norteamérica. Y ese es donde podemos estar jugando un papel mucho más
estratégico en todos los ámbitos posibles, con las interlocuciones que le toquen a cada quien, para ir construyendo los lazos que desde Estados Unidos apoyen más allá de lo que quiera o no el presidente, porque los presidentes tienen que atender restricciones políticas reales de su país. Es lo que hay que tejer y me parece que no lo estamos tejiendo. Y en ese sentido, Carlos, es muy impresionante el dato que apareció en New York Times hace un par de semanas, en el sentido de que solo el 30% del electorado siente que su situación económica ha mejorado en Estados Unidos, independientemente de a qué partido pertenezcan, cuando pues no por nada a principios del año pasado estábamos esperando que hubiera una recesión en octubre y no se dio, y el consumo se ha incrementado, y en fin, están bien, la economía norteamericana está bien, y solo 30% lo reconoce, el otro 70% no lo ve bien. Efectivamente, nuestra dimensión norteamericana es un gran activo para México. Somos un país, y no es cliché, de pertenencias múltiples, y hay que saber jugar en ese tablero multidimensional. Lo vimos en San Francisco, donde la atención estuvo centrada en el triángulo de reuniones entre el presidente Biden, el presidente Xi Jinping y el presidente López Obrador. ¿Qué escenarios pueden desarrollarse si se recrudece la relación entre México, entre China y Estados Unidos? China es nuestro segundo socio comercial y es un mercado de exportación importante. ¿Cómo vamos a tener que adecuar El mercado de estrategias? exportación es pequeñito, es nuestro segundo socio comercial por todo lo que importamos. Sí, pero está creciendo de manera sostenida al 8-9% anual. Y empresas mexicanas invierten y exportan desde China a otros mercados asiáticos. Y precisamente hay que salir de ese cortoplacismo, ver más allá de los calendarios electorales y estar convencidos de que nuestra vocación asiática, nuestra vocación transpacífica es un activo estratégico sobre el cual deberíamos estar planeando no solo para el próximo sexenio, sino para los próximos 20 años. Pues tendrá que ser un tema de otro programa porque el tiempo se nos ha terminado. Julián, muchas gracias. Gracias a ustedes. Julián, de verdad, mil gracias. No, como siempre. Nos vemos aquí la próxima en Primer Círculo. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo. Buenas noches.